años haciendo una investigación sobre el periodo de Batista y el resultado está ahí. Bien interesante también, porque yo decía, pero espérate, aquí, o sea, porque cuando uno coge la lista de los fusilados del año 59, por ejemplo, que hay como 1000 documentados, siempre decimos esto es lo que hemos podido documentar, no quiere decir que esto es el número, Claro. ¿no? Pero bueno, con el tiempo tú te vas dando cuenta que no hay ya más, no siguen apareciendo muchos más. Ponte tú que hay como 1000. Entonces tú dices, pero las acusaciones, o sea, los supuestos crímenes que había detrás son los mismos o son las mismas personas. Algo no cuadra aquí. Y teníamos los testimonios de las familias que nos decían, por ejemplo, Che Guevara, no, si tú vestías el uniforme azul, no me importa que tú fueras inocente o no, tú eras culpable, pero no era gente que había cometido crímenes de sangre, que había asesinado gente, porque por lo general en el periodo de Batista eran unos pocos los que cometían eso, unos pocos. Ujú. En Santiago, en La Habana, etcétera, eran los nombres que sabemos. No cuadraba aquello. Entonces decidimos buscar y hurgar y hurgar y hurgar y usamos incluso información de un informe que sacó por año el Consejo de Estado de Cuba, que nos mandaron de Cuba, y eso se concilió y el resultado está ahí. No me acuerdo el número exacto, pero las ejecuciones extrajudiciales contra la resistencia contra Batista no llegan a 1000. Ya. Y por eso Dios. el régimen cubano nunca ha publicado esa lista. Nunca. Y si ustedes se fijan, en Cuba se repiten va a los publicar. mismos nombres de las escuelas, de los mártires, Claro. porque son menos de lo que uno pensaba. O sea, yo digo siempre, una vida es una vida. Pero Eso Sí, no, es no, muy está claro, importante. porque te das cuenta que Pero te apenas das en un cuenta, año de ellos sí. ya fusilaron mucho más Entonces de lo que fue todo seguro el decían régimen 20,000 batistano. muertos de Batista. Imposible. Yo creo que no llega a 1000. Si completáramos esa lista de verdad, no llegaría a 1000. Y ahora mismo ustedes tienen registrado 11.000. 11,500 y pico. Ya. Sí, pero bueno, ahí faltan miles. Por supuesto, Porque, por por ejemplo, supuesto. las salidas por el mar, Exacto, todas las solo personas que tenemos desaparecieron en el mar. 1000 y pico. Son muchos Por la más. selva y todo Sí, igual. Angola, muertos en imagino que muertos en prisión. Angola también. No, o sea, la Muertos gente que en llevaron a Angola hicimos una investigación sobre Angola. Cuba ha dicho que fueron 2100 y pico de muertos. Esa cifra hemos tratado de corroborarla y corroborarla con gente. Dice Rafael del Pino que fueron 10,000, dice otro 10,000, pero yo no los encuentro. Yo no sé cuántos son. Pero tampoco se ha publicado esa lista. La lista la sacamos de una lista que está en Sudáfrica, no, en un cementerio en Angola, que la hizo una sudafricana esa lista. Esa lista Cuba no la ha publicado. Entonces, hay miles de víctimas más, pero como, por ejemplo, otra categoría que está muy mal documentada es muertes en prisión. Nosotros toda muerte en prisión la documentamos, aun cuando es un preso contra otro, y se pone un preso contra otro, que son pocos, pero bueno. Porque pensamos varias cosas. Cuba tiene un sistema carcelario y de justicia que es totalmente aberrante para un país civilizado. No sigue las normas básicas, se cometen violaciones de tortura de todo tipo, psicológica, física, no hay debido proceso de ley para acusar a la gente y meterla en la cárcel. Hay probablemente miles de personas sirviendo por peligrosidad social, por lo que sea, y no se puede monitorear. Entonces pensamos que toda muerte en prisión debe documentarse. Y la categoría aparece así, si la persona piensa que no es política, bueno. Pero hay miles de muertes en prisión, yo estoy segura que no se han documentado. Cuba esa información no la da. Eso mismo te iba a preguntar, ¿cómo llegan a esa información de No, muertes en prisión? muy difícil. Hemos tratado por muchas vías, es muy difícil. Solamente si la reporta un preso por teléfono que llama y ahí se le da a un grupo de derechos humanos y el grupo de derechos humanos saca la información. Sale a veces en la prensa independiente, Diario de Cuba, Cibercuba, Cubanet, 14 y medio. Ahí lo recogemos, se pone en la fuente, es muy difícil. Pero tiene que haber muchas muertes en prisión que no se han recogido. Y otra categoría que yo pienso que está muy poco documentada son las muertes en intento de salida por ejecución extrajudicial. O sea, hay muchas personas que salen en una balsa, lo que sea, y no llegan.
Y las personas pensamos, bueno, se hundió la balsa, ¿no? Pero ha habido mucho asesinato por parte de guardias fronteras y las autoridades cubanas. Tenemos algunos documentados. Pero yo creo el que 13 eso... de marzo y esas cosas sí, más conocidas. No, pero hay otros que se informan y siguen habiendo, o sea, siguen habiendo incidencias de Es como si reporte estuvieran cazando gente. Eso tiene que ser terrible. Sí, o sea, es mucho más, por ejemplo, en Guantánamo, entrando a la base de Guantánamo, yo creo que va a haber muchos más que los que murieron tratando de saltar el muro de Berlín. Muchos más. Dios. Sí. Y yo he hablado con gente que me ha contado que ha pasado por eso y que después lo cogieron preso y al amigo lo fusilaron. O sea, hay casos tremendos. Sí, nada, ponen a los reclutas a vigilar y a tirarle a los que vienen a nado, a los que vienen por balsa, entrando a Guantánamo. Por supuesto, hay un campo minado, ahí ha muerto mucha gente, ha perdido piernas, vista, de todo, mucha gente herida y otros que han muerto y los dejan desangrarse. Porque eso me lo han contado gente incluso que ha estado dentro de Guantánamo, de la base cubana de Guantánamo como recluta. Que entonces el que pasa el campo minado de Cuba y explota una mina, los dejan desangrarse. Es terrible. Por Dios, Esa categoría no, algún día ojalá alguien que nos escuche que guarden los archivos, porque solo se va a saber entonces. Sí, que sería como